En esta mañana, pues primeramente quiero dar la gloria, la honra a nuestro Creador. Quiero dar gracias a Dios por la oportunidad, por este tiempo que Él nos regala. Dar gracias a Dios por la vida, por la salud, por sus provisiones y por el privilegio de poder ser parte de este remanente suyo. Y también aprovechar este tiempo para enviarte mis saludos, mis bendiciones a tu hogar y dar gracias a Dios por tu vida. En esta mañana he titulado esta enseñanza Anatomía del pecado. Y para eso vamos a leer, ¿no? En tu casa tengas la oportunidad de poder leer el libro de Génesis, capítulo 3, del 1 al 13. Y ahí vamos a poder ver, ¿no? Toda la anatomía del pecado. Anatomía, pues son distintas partes de un cuerpo y órganos de un cuerpo. En el libro de Génesis tenemos un ejemplo vivo y claro de cómo el pecado destroza al hombre, cómo el pecado destrozó al ser humano. Y vamos a ver cómo el diablo ataca al hombre para hacerlo caer y cómo nosotros podemos contrarrestar ese ataque. El pecado es una enfermedad que ataca al hombre poco a poco. Es como el cáncer que va avanzando poco a poco hasta destruirnos, hasta causar nuestra muerte física. Pero hoy el diablo quiere causar esa muerte espiritual y el causante es el enemigo, el causante es el diablo. La palabra de Dios es clara, dice, porque la paga del pecado es muerte, está en Romanos 6:23. Solo Dios puede salvar al hombre de esta muerte espiritual. Y hoy quiero preguntarte y que seas sincero y te realices un análisis. ¿Cómo te encuentras tú hoy delante de Dios? ¿Cómo te encuentras? ¿Cuál es tu situación hoy delante de Dios? ¿Cómo está tu relación hoy con Dios? Lo primero que el diablo hace es idear un plan de ataque para tu vida. O sea, el primer punto es el plan de ataque y esto lo vemos en Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Satanás es astuto, el diablo es sutil, es sagaz, es listo y hábil para conseguir las cosas que quiere y no descansa hasta conseguirlo. Pero siempre y cuando nosotros se lo permitamos. Él no va a descansar, Él no va a parar. Él va a estar siempre, constantemente, planeando atacarnos. Pero solamente lo va a conseguir si nosotros se lo permitimos. Él busca nuestra debilidad. En Eva, su debilidad fue la codicia, el querer lo que no debía de tener. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Entonces vemos, primer punto, por dónde entra el ataque, por la vista, por los ojos, y vio que era agradable a los ojos. Pero acá era el gran problema de Eva, y era codiciable para alcanzar sabiduría, algo que no debía de tener. Y tomó de su fruto. Y así es nuestra naturaleza, somos codiciosos, nunca nos conformamos con nada, queremos más sin importar cómo lo conseguimos. El diablo comienza a lidiar con la persona, lenta, pero lento pero seguro. Empieza ahí a trabajar, a meterte ideas en la mente. Dice la palabra de Dios en Génesis 3,
Versículos 4 y 5. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriráis, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente fue astuta, le dijo una verdad a medias. Primeramente le dijo, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, le suelta una pregunta. Y después le dice, no moriréis, no pasa nada, tranquila. Y así el diablo empieza a trabajar, empezó a trabajar lentamente en Eva. Y Dios en ningún momento le dijo eso. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto, en el paraíso, en Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. No le dijo como le decía la serpiente, como le dijo la serpiente, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Eso no fue lo que le dijo Dios a Adán y a Eva. Cuando los puso, les dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. Ahora yo te pregunto, ¿cómo nosotros vamos a poder contrarrestar este primer nivel de ataque? ¿Cómo vas a poder contrarrestar? ¿Cómo vas a poder hacer frente al enemigo en este primer nivel de ataque? Fortaleciéndonos en el Señor, aprendiendo a confiar en la palabra de Dios. En Efesios 6:10 dice la palabra de Dios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo estaba hablando en la iglesia de Éfeso y le estaba diciendo ante el ataque del enemigo, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros contrarrestar ese ataque? Pablo decía, fortaleceos en el Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O cómo también podemos contrarrestar ese ataque al enemigo en Efesios 6:11, vistiéndonos de toda la armadura de Dios, dice la palabra de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque el día malo vendrá. Por eso dice la palabra de Dios que no nos sorprendamos del fuego de la prueba que nos ha de sobrevenir como si alguna cosa extraña aconteciese en nuestras vidas. El pecador no tiene forma de librarse de los ataques del diablo. Nosotros humanamente no tenemos forma de cómo librarnos de los ataques del diablo. Porque dice en Juan 8:34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Si tú mientes, eres esclavo de la mentira. Si tú robas, eres esclavo del robo. Eres esclavo de lo que hagas. Luego el diablo ha establecido cuál es la debilidad de la persona. Comienza a engañar y a tentarla para hacerla caer y desobedecer a Dios. Esto hace con tu vida. Esto intenta, él trata. Pero nosotros no podemos nosotros no podemos permitírselo al diablo. Por eso que tenemos que estar vestidos con toda la armadura de Dios. Entonces vemos que primero el diablo planea un ataque. Hace su plan de ataque. Y nosotros tenemos que también hacer nuestro plan para poder contrarrestar ese ataque. Ahora, no solamente hace un plan, ahora comienza el ataque. Ahora el diablo ya no solamente ha hecho un plan, ahora va a comenzar el ataque. En Génesis capítulo 3, del versículo del 2 al 6, ahí vamos a ver cómo el diablo comienza el ataque. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto
del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí empieza el ataque, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces vemos, ¿no? Comienza el razonamiento entre la persona y el diablo. En el versículo 2 y 3 vemos cómo Eva empieza a razonar entre la persona y el diablo. Lo que el diablo le estaba diciendo, empezó a razonar, empezó a pensar. Y este razonamiento puede ser en la carne o en el espíritu. Nosotros podemos razonar, puede ser en la carne o en el espíritu. Pero tristemente ella razonó en la carne, porque ella dijo, oh, seré como Dios, serán abiertos mis ojos. Y claro, el resultado fue desastroso. O sea, podemos obtener la victoria o podemos fracasar. Eso va a depender de cada uno de nosotros. Eva, igual a desastre, ¿no? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, Eva, desastre, ¿por qué? Porque lo razonó, empezó a razonar, empezó a ver que era bueno, que era codiciable, lo que ella iba a obtener. El resultado era bueno, entre comillas. Ahora, victoria. Jesús es victoria. Y nosotros conocemos la historia en Mateo, en los evangelios, en Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. Jesús fue llevado al desierto. Él ayunó 40 días en el desierto y fue tentado. Después que terminó, fue tentado. Jesús fue tentado. El diablo comienza a engañar para encubrir el pecado y hacerlo parecer como bueno o permisible, aún usando la palabra de Dios, pero torcida para lograr su propósito de engañar a Dios. Cuando le dijo, ¿no? Jesús, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús había estado 40 días sin probar alimento. Y claro, él era el Hijo de Dios y él podía haber hecho que esas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, utilizó palabra de Dios. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y después lo llevó, porque el diablo también conoce la palabra de Dios. Lo llevó a lo más alto, le dijo, oye, mira, aviéntate, que el Señor Dios enviará a sus ángeles para que no tropiece tu pie con nada, con ninguna cosa alguna tropiece tu pie. Y Jesús le respondió, no tentarás al Señor tu Dios. Pero no se quedó quieto ahí, no se conformó el diablo ahí, sino que también lo llevó a lo más alto. Le dijo, oye, mira, si tú te postras ante mí, pues yo te daré todos estos reinos. Te serán dados. La codicia, ¿no? Y todo esto será tuyo, como hizo con Eva. Y el Señor le respondió, solamente adorarás al Señor tu Dios. Y el diablo pues, no pudo y se apartó, se fue. El diablo trató de engañar, trató de utilizar la palabra de Dios, pero como le decía, pero torcida, porque él quería lograr, el propósito de él era engañar a Jesús. Y cuando el hombre es engañado y el pecado parece cosa buena, entonces cae y comete el pecado. ¿Cómo pasó esto? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos. Razonó, vio que era bueno, que no, de repente pues, no iba a pasar nada, a ver qué pasa.
y accedió y cayó. Cuando el cristiano vence este segundo nivel de tentación, resistiendo al diablo, tenemos que aprender a vencer. Nosotros tenemos las armas. Dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Huirá de vosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Primero, someternos a Dios. Someternos a Dios. Resistir. Tenemos que resistir. Aprendiendo a confiar en Dios. Mas buscar primeramente el reino de Dios. Tenemos que aprender a buscar, a descansar en Dios, a confiar en Él. Tenemos que aprender a confiar en la palabra de Dios. El pecador no tiene la capacidad para librarse de los engaños de Satanás, pues está preso del pecado. Y una vez cometido el pecado, el diablo ha hecho su trabajo. Una vez que él logró sus objetivos, desaparece de la escena, dejando al hombre en vergüenza y con la responsabilidad de responderle a Dios. Y esto vemos, ¿no? Esto es ya la caída, después de la caída, cuando uno ya accedió, cuando uno sucumbió a los engaños del diablo. Y cuando el hombre comete el pecado, entonces viene la realización de lo que ha hecho y se pregunta, ¿qué he hecho? Después de una acción viene una reacción. Tenemos que tener claro esto en nuestra vida, que después de una acción viene una reacción. En Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hombre se encuentra en un estado vergonzoso para estar delante de Dios. Vieron su desnudez. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a cubrir esa desnudez. Les dio vergüenza. En Génesis 3:8 dice la palabra de Dios, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. El hombre se escondía de la presencia de Dios porque le daba vergüenza. Se escondieron de la presencia de Dios. En Génesis 3:10 dice la palabra de Dios, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Luego de la caída, el hombre es separado de dos maneras. Es separado de Dios de dos maneras. Hay pecado en su vida y no puede estar delante de la presencia de Dios. Cuando hay pecado, hermano, no podemos estar delante de la presencia de Dios. Algo que debes de tener claro, Dios no ama al pecado. Dios ama al pecador arrepentido. Y eso lo tienes que tener claro en tu vida. En Romanos 3:23 dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es un estado vergonzoso que no se atreve a acercarse a Dios. Dios es el que tiene la solución por medio de Jesucristo para quitar el pecado, la vergüenza de la vida del hombre. El cristiano no debe llegar a caer en este nivel de volver a pecar. Dice la palabra de Dios en Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre Jesucristo, el justo. Hijitos míos, estas cosas os escribo, dice la palabra de Dios, para que no pequéis. El Señor nos está dando la alternativa, nos está dando la solución a nuestras vidas. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice su palabra? Abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo no sé en qué estado te encuentras tú hoy. Yo no sé cuál es tu situación, la cual estás atravesando hoy en tu vida. Tal vez estés en el primer nivel
El diablo está planeando un ataque en tu vida. Quizás tengas una debilidad que pueda ser usada por el diablo para atacarte, para sacarte de la presencia de Dios. Pues yo te digo hoy, Dios te puede dar fortaleza. Tal vez estés en el segundo nivel, luchando con la tentación. Estás luchando, te encuentras en esa tentación, estás siendo tentado, estás luchando contra esa tentación. Estás razonando. Pero yo te digo hoy, Dios puede darte la victoria. Dios quiere darte la victoria. Ante esa tentación, ante esa circunstancia, Dios te quiere dar la victoria. Tal vez estés en el tercer nivel y hayas pecado, hayas sucumbido al engaño, hayas sucumbido a esas palabras suaves, tentadoras, y te encuentres en un estado vergonzoso delante de Dios. Dios te puede perdonar y te quiere perdonar en este día. Yo no sé cuál sea tu situación, pero yo te digo hoy, ven a Cristo. Si tus pecados fueran como fueran, dice su palabra que Él es abogado fiel y justo para interceder ante el Padre y perdonarnos nuestros pecados. Y hoy ahí donde estés, pues pídele perdón a Dios. Pídele perdón. Hoy que sea tu corazón ahí contrito y humillado, humíllate ante la presencia de Dios. Dice, si la palabra dice, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare. Hoy es tiempo de humillarte ante la presencia del Señor. Y hoy es tiempo de buscar el rostro del Señor. Si mi pueblo se humillare y buscaren su rostro y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, dice su palabra, entonces dice, yo sanaré su tierra. El Señor hoy quiere sanarte, quiere darte la oportunidad. Hoy el Señor dice, están abiertos sus ojos y atentos sus oídos a la oración en este lugar. Y hoy depende de ti. Hoy depende de ti. La solución está en ti. Así que hoy tú decides bendición o maldición. Yo no sé qué es lo que tú quieres para tu vida, pero hoy yo sé que esta palabra, este estudio de la anatomía del pecado, te va a poder ayudar a poder entender cómo el diablo está ahí planeando, tratando de hacerte caer, pero no se lo permitas. En el nombre de Jesús, no permitas que el diablo gane esa batalla. Deja que Jesús gane la batalla. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga en esta mañana, en este día. Que Dios te bendiga y te prospere. Amén.